Señor presidente, en el recurso de nulidad 1160-2005 procedente de Lima, número 22 en tablilla, ha concurrido a informar por el término de 5 minutos el señor abogado doctor Atencio Sotomayor Ronald por el imputado Iparraguirre Castillo. Asimismo, este procesado solicitó informe sobre hechos y a través del sistema videoconferencia desde ICA estamos en conexión. Ya me miramos de compañía. Señor Juez Supremo, ya se encuentra el interno presente acá en la sala de audiencias. Muy buenos días, señor fiscal. Que le hable sin interno Iparraguirre Castillo Julio Alberto. Está cumpliendo acá una condena de 15 años, más o menos aproximadamente, tengo acá cumpliendo pena, la cual vengo pidiendo desde hace mucho tiempo de que se me baje mi pena, ¿no? Por lo que yo no he incurrido en el delito de secuestro, sino como yo he declarado, ¿no?, de que participé en una forma secundaria en robo, y a la cual me encuentro sumamente arrepentido en todos esos años que estoy pasando por acá. Me he dado cuenta de lo que es estar en una prisión y lo cual ruego a ustedes, a su sala, señor presidente, de que tenga bien en considerarme en lo que estoy haciendo mi pedido, señor. Con su permiso, señores miembros de esta Sala Penal de la Corte Suprema, vengo a dar mis alegatos respecto de la causa 1160-2005. Señores miembros de esta Sala Penal de la Corte Suprema, mis alegatos se van a dividir en 3 partes. Primero daré brevemente los antecedentes, mis fundamentos de hecho y de derecho, y finalmente mi petitorio concreto. En el presente caso, mi patrocinado en primera instancia se lo condenó a 15 años de pena privativa de libertad por el delito de secuestro, extorsión y robo agravado. Interpuesto recurso de nulidad por el fiscal superior, la Sala Penal de la Corte Suprema le interpuso cadena perpetua porque supuestamente pertenecería a una organización criminal. Contra esa sentencia, la Sala Penal de la Corte Suprema interpusimos un habeas corpus traslativo porque no se había motivado en el extremo del por qué mi patrocinado pertenecería a una organización criminal.
Habeas corpus que fue declarado fundado, se declaró nula la sentencia en la Sala Penal de la Corte Suprema y hoy estamos aquí para poder revisar en ese extremo. Sobre esos antecedentes, permítame sobre los fundamentos. A mi patrocinado se le imputa, como les dije, 3 delitos: secuestro, extorsión y robo agravado. Respecto del delito de secuestro y extorsión, venimos a pedir que se aplique el criterio de consunción, el principio de consunción. ¿Y por qué pedimos que se aplique el principio de consunción? Por lo siguiente: respecto al delito de secuestro y extorsión, supuestamente los hechos concurren que se habría... ¿Se está filtrando? Que se habría... Bien, respecto al delito de secuestro y extorsión, determinado día secuestran a la esposa del señor Alberto Venero, la trasladan a determinado lugar. Producto de eso, luego la señora es liberada por efectivos policiales y a mi patrocinado por ese hecho le imputan secuestro y extorsión. Sobre ese supuesto venimos a pedir la aplicación del principio de consunción porque no hay secuestro y extorsión. Porque o sería secuestro o sería extorsión, porque pidieron dinero para liberar a la señora. En ese caso, en ese extremo, nosotros creemos que solamente... Nosotros creemos, doctor, que en ese caso no habría ni concurso ideal, porque creemos que hay una sola resolución criminal, que es la de mantener en rehén a una persona para pedir dinero. En ese caso creemos que por el principio de consunción se absorbe el delito de secuestro en el delito de extorsión. Entonces solamente nos quedaría extorsión y nos quedaría robo agravado. Para la época de comisión del delito, el supuesto tipo penal de extorsión no contemplaba, no existía el agravante de pertenecer a una organización criminal, por lo tanto no habría que discutir si debería o no imponérsele cadena perpetua en ese extremo. Solamente quedaría el supuesto de robo agravado. Mi patrocinado ha reconocido en juicio y ha sido tomado como confesión sincera parcial que su único grado de participación sería el haber prestado un vehículo que fue prestado para que se cometa ese delito de robo. En ese caso, ninguno de los agraviados, ninguno de los coimputados lo identifica o lo reconoce a él como haber participado ni durante la ejecución del delito, ni siquiera posterior a la misma. Por lo tanto, creemos que su grado de responsabilidad en el presente caso sería, por la accesoriedad de la participación, sería un cómplice secundario. Y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad de la pena, creemos que no le asiste el supuesto de cadena perpetua, es más, por pertenecer a una banda, es más, ni siquiera se ha probado que mi patrocinado pertenecería a una organización criminal. De haber prestado el vehículo, de haber prestado una participación accesoria. En este caso, en sentido técnico típico no lo ha dicho el secuestro, ha reconocido que sabe lo que es estar privado de su libertad. En el presente no podría aplicarse ese aforismo, ¿no? Porque en un tema de supuesta aceptación tendría que estar corroborado y él no está aceptando nada. En el peor escenario tampoco tendría que tomarse como válido lo que él podría decir, porque tendría que estar corroborado. Entonces, en el presente caso, si me permite, a esta supuesta organización se le atribuyen 11 delitos, hasta 12 veo que el fiscal ha señalado. De estos 11 o 12 delitos, solamente se le podría imputar a mi patrocinado uno de ellos. Y como parte final, señores miembros de esta Sala Penal de la Corte Suprema, ya el fiscal supremo ha emitido un dictamen y ha pedido que de 15 años se le imponga 20 años. No creo que hayan sido ustedes, doctor. En todo caso, si ha sido ustedes, está la posibilidad de que con un nuevo alegato, con un nuevo reexamen, ustedes podrían revalorar mejor lo actuado. Hubo un problema con un integrante de esta sala donde se le puso de manera errónea como la persona que habría resuelto el recurso de nulidad, el primer recurso de nulidad que fue declarado nulo, pero fue un acto erróneo que bajó al inferior jerárquico y entiendo yo que fue rectificado. No, doctor, porque yo no estuve en esa etapa del proceso. Los nombres de los miembros de la Suprema de ese momento no los he revisado, doctor. En ese caso, creo que fue la permanente, creo, ¿no? 2005 más o menos, sí. Estamos hablando ya de bastante tiempo. Entonces, doctor, teniendo en cuenta mi pedido final es que se confirme la sentencia de primera instancia en el extremo que condena a mi patrocinado
Por el delito solamente sería el delito de extorsión y solamente el delito de, en todo caso, de robo agravado, y teniendo en cuenta su participación accesoria por el principio de proporcionalidad, solicitamos que se le confirme la sentencia de primera instancia que le impone 15 años de pena privativa de libertad a mi patrocinado. Ya, doctor, gracias. A usted, doctor. Señor presidente, a la audiencia de casación 374-2015 procedente de Lima, número 24 en tablilla, se encuentra presente la señora fiscal suprema en lo penal, doctora Betsabe Revilla Corrales, presente el señor abogado doctor Nakazaki Servigón César, por el imputado Pastor Valdivieso, presente el doctor Eric Gilmaray Mori, por la Procuraduría Anticorrupción. Este recurso de casación lo plantea el procesado Pastor Valdivieso. Tenga la dirección del debate al magistrado Neira Flores. Gracias, presidente. Siendo las 9:02 de la mañana de la fecha, miércoles 11 de noviembre, vamos a dar inicio a la audiencia de casación 304-2015, seguido contra el señor Pastor Valdivieso por tráfico de influencias, bajo la presidencia del doctor Javier Vigueste, integrantes de Ubelí Rodríguez Tineo, José Pariona Pastrana, David Loli Bonilla y como director de debate José Antonio Neira Flores. Para los efectos de los registros, señora fiscal. Buenos días, señor presidente, señores supremos. Betsabe Revilla Corrales, fiscal suprema provisional, registrada en el Colegio de Abogados de Lima con el número 9406, domiciliada en la avenida Bancay, cuadra 5, oficina, piso número 8. Bien. ¿Usted? Señor director de debates, miembros de la sala, todos los presentes, Eric Guimaray Mori, abogado con registro CAC 7960, procurador público adjunto anticorrupción, domiciliado en avenida 28 de julio, 215 Miraflores. Bien. Señor abogado. Señores jueces supremos, buenos días a todos ustedes y a todos los presentes. César Augusto Nakazaki Servigón, por la defensa técnica del sentenciado Aurelio Pastor Villacorta, registro de matrícula 1067, domicilio procesal en la casilla 5351 del Colegio de Abogados de Lima, sede de la avenida Santa Cruz en Miraflores. Bien, no es necesaria la presencia de su patrocinado, señor abogado. ¿Es conforme? Es correcto, señor. Perfecto. ¿De cuenta usted del extremo por el cual se ha declarado bien concedido, señora relatora? Señor, mediante resolución del 28 de agosto de 2015, se declaró bien concedido el recurso de casación excepcional interpuesto por la defensa técnica del procesado, respecto a establecer como causal de justificación del delito de tráfico de influencias simuladas el libre ejercicio de la abogacía, conforme con el inciso 8 del artículo 20 del Código Penal. Bien. Siendo usted quien ha planteado el recurso, tiene el uso de la palabra, doctor Nakazaki. Señor presidente, señores jueces supremos, en los inicios de mi ejercicio profesional, enfrentando un derecho penal del enemigo, abogados por defender y médicos por curar,
eran procesados y condenados indebidamente por un inexistente delito de colaboración contra el terrorismo. Esa expresión de derecho penal del enemigo tiene una segunda versión cuando en el sistema de justicia anticorrupción, en su primera versión, sobre todo bajo el régimen del presidente Toledo, se llegó a profesionales abogados a pretenderlos criminalizar por actos que realizaban. Incluso ahora se les pretende condenar por lavado de activos. Vivimos, no sé si con la misma intensidad, una situación similar. Incluso nuestro decano del Colegio de Abogados viene siendo investigado, porque no se sabe diferenciar, o un juez supremo, ex juez supremo, por haber tenido un estudio en el búnker de Orellana, donde lo importante, si es que ese es el hecho concreto, no interesa dónde funciona el consultorio jurídico, en el infierno o en el cielo, sino qué hace el abogado. Este es un caso, como bien lo ha marcado el auto casación, que declara por bien concedido el recurso, donde lo que está en discusión es si los hechos por los cuales ha sido condenado mi patrocinado, Aurelio Pastor, el abogado Aurelio Pastor, constituyen o no el ejercicio regular de un derecho, en este caso, a libre ejercicio de la abogacía o libertad de patrocinio. Se me acaba de alcanzar amablemente una argumentación por escrito que ha presentado la Fiscalía Suprema. No tengo ningún inconveniente en cuanto a la misma porque suscribo plenamente su marco doctrinario. El problema es no de marco doctrinario, sino de aplicación. Si se tratara de un acto médico, ¿cómo se determina si es un acto médico o no en una emergencia en la calle que un cirujano con una llanta tape una hemorragia? Unos dirían, no, no es un acto médico, es un horror. ¿Cómo va a utilizar un gel para tapar una herida? Pero el colegio médico podría decir, o una pericia médica podría decir, sí es un acto médico. Señalo esto porque en el ejercicio libre de la abogacía tienen que darse tres componentes. Tiene que realizar un acto un abogado habilitado, tiene que realizar un acto de abogacía, y ese acto de abogacía tiene que encontrarse dentro del ámbito regular del ejercicio de la profesión. En este caso, ¿por qué es condenado Aurelio Pastor? Porque no se apersonó al proceso, porque no presentó recursos, porque pidió un tiempo más allá del plazo legal, que la solución del recurso en el Jurado Nacional de Elecciones, donde se discutía la destitución de la entonces alcaldesa de Tocache, dure más allá del plazo legal. ¿Qué se ha aprobado? Se ha aprobado que Aurelio Pastor en su estudio atiende a Corina de la Cruz, entonces alcaldesa de Tocache. Y lo que señala el audio es lo siguiente: respecto al pedido de destitución, mi proyección es que no te van a destituir, te van a suspender, porque el Jurado Nacional de Elecciones, cuando es un proceso penal no terminado, ella había sido condenada por difamación agravada a través de un medio de comunicación y estaba pendiente de resolución el recurso de nulidad en la Corte Suprema. Entonces dice, no te van a destituir, pienso que sí te van a suspender. Entonces lo que hay que hacer es demorar lo máximo que se pueda el proceso electoral para avanzar lo máximo que se puede el proceso penal. Tenemos que lograr un dictamen fiscal supremo veloz, porque la Corte Suprema ha establecido que si te condenan cuando tú no reconoces el audio y está pendiente una pericia grafotécnica, se declara la nulidad. Entonces vamos a buscar que tu suspensión dure lo menos posible. Y para eso yo voy a hablar con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y voy a hablar con el fiscal supremo. Tu abogado está haciendo un buen trabajo, pero el muchacho, de 100 a él no lo van a escuchar, a mí sí me van a escuchar. Y utiliza varias veces el término amigo, para decir o me van a escuchar o para decir, no Corina, no aceptan dinero, esto no se arregla con plata, son
mis amigos y son gente correcta. Esos son los hechos. ¿Esos hechos son el ejercicio de la abogacía o no son el ejercicio de la abogacía? El artículo 20 de la Constitución instituye los colegios profesionales y les reconoce autonomía normativa. Y en la sentencia del Tribunal Constitucional, Colegio de Periodistas, y en la sentencia del Tribunal Constitucional de mi maestro, José Antonio Silva Vallejo, que cayó lamentablemente en una situación de desgracia de una gestión en la casa de un presidente, dice que es el Colegio de Abogados quien tiene la función constitucional de garantizar el libre ejercicio de la abogacía y garantizar el correcto ejercicio de la abogacía. Se le da autonomía al Colegio de Abogados para decir qué es abogacía y qué no es abogacía y cuándo se ejerce correctamente. La ley de creación del Colegio de Abogados, vieja para nosotros, quienes estamos colegiados en Lima, nos remite al estatuto y el estatuto nos remite al Código de Ética Profesional. Esa norma abierta que señala la Corte Suprema para analizar en este caso, porque bien dice el 20, inciso 8, no señala las reglas que determinan el ejercicio regular, hay que buscarlas ¿dónde? Y la búsqueda está en la Constitución. La Constitución dice, es el colegio profesional. Esa es la institución constitucional creada para decir qué es abogacía y qué no, y sus reglas de ejercicio. Y yo sostengo el máximo estándar, señores miembros de la Corte Suprema. ¿Cuáles son las reglas del ejercicio del abogado? El Código de Ética Profesional. Si el abogado no viola el Código de Ética Profesional, ¿cómo podría cometer un delito? ¿Cómo lo que de acuerdo al Código de Ética Profesional es correcto podría ser un acto criminal? Entonces, tenemos que buscar el pronunciamiento del Colegio de Abogados, que acá no se ha buscado. Y cuando se ha pretendido introducir como prueba, no se ha aceptado. No se ha aceptado el informe del Colegio de Abogados que dice el acto es correcto. No lo consideraron necesario. Y adicionalmente la Fiscalía, cuando construye su caso, les pido revisar la acusación. Ni una mención al Código de Ética, ni una mención a construir sobre qué regla todo abogado que ejerce la abogacía se tiene que apersonar. O solamente ese abogado el que presente escritos. O sea, que si yo en este momento le pido a Roxín que venga a sustentar mi tesis y le pido a Roxín que en horas de oficina vaya al colegio, al despacho, pida cita con la sala le dé cita y sustente una tesis, eso sería tráfico de influencias. Veamos punto por punto. Son amigos, son mis amigos. La amistad entre abogado y juez no es causa de inhibición o recusación. Revisemos nuestras causas de inhibición en el Código Procesal Penal y en el Código Procesal Civil, y no hay una sola causal donde exista una amistad juez-abogado que sea causal de inhibición o recusación, porque el aceptarlo sería prostituir la amistad. Porque el amigo no pide lo que no corresponde, sino solo lo que corresponde. Por eso es que no solo los códigos, señores, si el código establece que no es causal de inhibición, ¿cómo el citar a un amigo? Señalar son mis amigos es el hecho que determina el delito. El Código de Ética Profesional regula el tema, regula el patrocinio indebido. Expresamente señala el patrocinio indebido, y el patrocinio indebido, influencias, es el artículo 63, que señala
que el abogado está vedado de, permítanme, el abogado no debe utilizar medios que representen una injerencia para el ejercicio imparcial e independiente de la autoridad. No resuelvas porque tengo la razón, sino porque somos amigos. Eso es lo prohibido. Que la amistad pretenda reemplazar al derecho. Busquen una parte del audio, porque ni una prueba he podido ofrecer. En este caso se pensó que la teoría de la trampa no tenía hechos que probar, como si fuera una cuestión jurídica. Ni una sola prueba de defensa en la investigación preparatoria, en la etapa intermedia, en el juicio. Pero suerte que acá las normas nos salvan. La influencia vedada es la influencia que tiene, el término exacto es injerencia. Y la injerencia significa reemplazo del derecho. No resuelva porque tengo la razón. No interesa si tengo la razón o no la tengo. Soy amigo. No hay una sola sonido, palabra en ese audio que señale lo siguiente. Segundo, y aquí lo más grave, no se apersonó, no presentó escritos. ¿Aurelio Pastor actuó como abogado, como litigante? Pregunta clave que no aparece en la acusación y no aparece en la sentencia, salvo cuando yo lo incorporo en la sentencia de apelación, porque el Código de Ética Profesional dice: ejercicio profesional, glosario de términos, actividad en la que el abogado utiliza sus conocimientos jurídicos con independencia o no si lo han remunerado, como litigante, asesor, gerente, gestor de intereses, todo ámbito en el que se utilice conocimientos jurídicos. Aurelio Pastor actuó como gestor de intereses. Lo dice el glosario. Permítanme, abogado, litigante, asesor legal, gerente legal, gestor de intereses. Lo señala expresamente nuestro Código de Ética Profesional. Entonces las reglas no son de litigante, porque el gestor de intereses no se apersona a un proceso. El gestor de intereses no presenta escritos. Cuando señalo como ejemplo la ley de gestión de intereses, no es para pedir que se aplique, porque la ley de gestión de intereses dice expresamente solo para la administración pública, no para los procesos judiciales, procesos administrativos. Pero la definición es muy interesante. La gestión de intereses es el acto verbal o escrito que se realiza ante una autoridad para influir en su decisión. Entonces, ¿cuál es la gestión de intereses del abogado? No tienen que ir a un libro. El mismo Código de Ética Profesional la define y establece cuál es la gestión de intereses prohibida. Y la gestión de intereses prohibida, artículo 57. Lo paradójico de este caso es haber determinado qué es abogacía y quién es abogado al margen de nuestras reglas. Por eso en este caso nos han dejado en una absoluta indefensión, porque de repente un juez y un fiscal que en su vida han litigado, analizan y determinan. Dice artículo 57, constituye grave infracción a la ética profesional que el abogado trate asuntos que patrocina con la autoridad que conoce al margen de los medios y procedimientos permitidos por la ley. ¿Dónde fueron las entrevistas? ¿En las casas de playa? No, en los despachos judiciales. ¿En qué horario? ¿En la noche? No, en horario de atención. Sin usar el nombre, no, registrándose con nombre y apellido. Entonces, ¿esa es gestión privada, que es la vedada por el Código, o es la gestión de intereses permitida por el Código? Lo que se hace todos los días y es legal. Porque efectivamente, no porque sea más importante o no, sino porque un abogado a los años de ejercicio va ganando la confianza del juez. Por eso es que un abogado de experiencia puede apoyar a un abogado Nobel, que tampoco lo trajeron como testigo.
El litigante de este caso, habiendo declarado en investigación preparatoria, no lo aportan como testigo. Y explica perfectamente el tema. Pero en concreto, las influencias prohibidas no es la relación amical, sino su uso indebido. Respecto a las gestiones de interés prohibidas, son las gestiones privadas. Entonces, ¿por qué no se apersonó? ¿Por qué no presentó recursos? Porque no fue litigante, fue gestor de intereses. ¿Por qué regla se regula? ¿Por la ley de gestión de gestión de intereses? No, por esa no. Esa solamente fue citada para definir qué es un gestor de intereses, para establecer que realiza gestiones de intereses verbales, con el objeto de influir en una decisión, pero formales. Por eso las que prohíbe nuestro código, que son las que se regulan, son las privadas, las informales, las ocultas, lo que no fue en este caso. Y el otro punto es, y lo dice, y entiendo que lo diga quien nunca ha litigado, dice, pidió plazos más allá de lo legal, que el caso dure más allá de lo legal. Nuestro código es sabio, y el Código de Ética Profesional también regula el abuso del proceso, la conducta dilatoria, y dice textualmente, falta la ética profesional el abogado que abusa de los medios procesales para obtener beneficios indebidos o procura dilaciones, qué interesante el término, innecesarias. Innecesarias, dice nuestro artículo 60. Innecesarias, porque no es legal que mi defensa sea la búsqueda de la prescripción. O sea, es un delito. Buscar la prescripción es ilegal. Actúa incorrectamente un abogado que llega a la conclusión que su única defensa posible es lograr la prescripción. Por eso es que el Código de Ética sabiamente dice dilaciones innecesarias. Corina de la Cruz iba a ser suspendida o destituida cuando el proceso penal no había terminado. Faltaba el recurso de nulidad. Entonces lo que se buscaba era demorar la sanción administrativa en búsqueda de un resultado en un proceso penal. Por eso cuando se va donde el fiscal Pablo Sánchez y él reconoce la reunión con el fiscal Pablo Sánchez, la información es la siguiente, muy puntual. Señor fiscal supremo, no se confunda, el caso por el número de registro no es que recién ha entrado a su despacho, tiene más de un año acá y ha ido unos días a la Corte Suprema para sacar unos oficios y ha regresado. Es un caso reingresado, así que no me lo ponga en cola. Y segundo, usted tiene un precedente en el caso del periodista Paul Garay, donde usted ha dictaminado lo mismo, que si el señor no reconoce el audio y está pendiente de una pericia grafotécnica, la condena es nula. ¿Esa gestión es ilegal? Señores miembros de la sala, acá no se trata solo de restituir la libertad de Aurelio Pastor, arbitrariamente privada. Acá de lo que se trata, como marca muy bien la Corte Suprema en su auto, de bien concedida la casación, es, se puede determinar qué es abogacía al margen del Colegio de Abogados y el Código de Ética Profesional. Sostenemos que el artículo 20 de la Constitución y la sentencia del TC que lo han desarrollado dicen que no. No se puede ser al margen, porque ni siquiera, y con esto termino, se podría decir, nosotros tenemos conocimientos porque todos somos abogados. No voy a poner en discusión si todos tenemos conocimiento de qué es litigar, qué no es litigar. Habría que revisar, creo, el expertise de cada uno. He encontrado algún juez que ha dicho que su enemigo es el procesado y su abogado. El tema concreto es que así fuese verdad, que los señores jueces conocen mucho abogacía, serían sus conocimientos privados. Y el hecho del ejercicio regular de un derecho es un hecho impeditivo que se tiene que probar.
El hecho del ejercicio regular o irregular de la abogacía es un hecho institucional porque lo establece la norma, no existe en la naturaleza, entonces se tiene que probar. Y la conducta indebida de un abogado se establece a través de 2 documentos públicos, o la resolución sancionatoria del juez cuando la conducta indebida se da dentro de un proceso, o la resolución sancionatoria del Colegio de Abogados. Lo que no existe en este caso. Entonces, resolver qué es abogacía, qué es ejercicio regular, al margen de la abogacía, al margen del Colegio de Abogados, al margen de sus normas, genera una arbitrariedad gravísima, porque atenta contra el libre ejercicio de la abogacía, no solo desde la perspectiva que es un derecho constitucional como libertad del trabajo del abogado, sino que si se afecta el libre ejercicio de la abogacía, es igual cuando se ataca la independencia del juez. Si no hay independencia judicial, no hay justicia. Si no hay libre ejercicio de la abogacía, no hay defensa. Por eso es que el libre ejercicio de la abogacía debe ser protegido fundamentalmente, porque integra el contenido constitucional del derecho a la defensa de las personas. Señor presidente, señores jueces supremos, nosotros solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de casación y conforme a las potestades que da la sala, ustedes casen esa sentencia, determinen que se ha establecido indebidamente el acto de tráfico ilícito de influencias, que se reconozca que hay el ejercicio regular del derecho al abogado y por tanto se ordene la excarcelación de Aurelio Pastor de la cárcel donde se encuentra hoy día. Gracias. Bien, señor fiscal, tenga el uso de la palabra. Señor presidente, señores vocales supremos, señor de la defensa, en términos teóricos comparto con usted, porque el ejercicio de la abogacía efectivamente está regulado por un código de ética. Y voy a leer el preámbulo, señor. La abogacía como profesión liberal cumple una función social al servicio del derecho y la justicia, siendo su objetivo esencial la convivencia social de los hombres como fuente de fecunda paz, libertad, progreso y bienestar, y cuya acción no solo se limita al éxito de la causa que patrocina o de la función que cumple en el órgano jurisdiccional o en la entidad público-privada, sino que busca conseguir que la convivencia social sea fuente fecunda de paz, libertad, progreso y bienestar general, lo que implica cumplir deberes con la comunidad, con los colegas y consigo mismo, en la libertad de su ejercicio profesional y en un acentuado sentido de responsabilidad ante la sociedad, los clientes y los órganos jurisdiccionales. Paso a seguir. Las sentencias mediante las cuales se condena al señor Aurelio Pastor Valdivieso, si nosotros podrían accionar, por favor. Quisiera rescatar palabras, fragmentos de la grabación, para ver si el condenado Aurelio Pastor Valdivieso actuó como abogado, utilizó destrezas profesionales para decir, como dice la defensa, que actuó en el ejercicio libre de la abogacía. Dice, fragmentos. Mira, Corina, mejor llegada no puedo tener con los miembros del jurado. Yo tengo buenos amigos ahí. Como son buenos amigos, me pueden ayudar. Más llegada que yo, cualquier cosa se consigue en el jurado. Se consigue con amistad. No se consigue con plata, se consigue con amistad. Yo le he pedido al presidente que me ayude, no remitiéndola, no notificándola, una resolución. Sigo. Ahora te digo una cosa, Corina. Yo fui a hablar con el fiscal y el fiscal nos ayudó. Yo personalmente he ido a hablar con él. Sánchez Velarde, creo que es el fiscal, el que tenía tu caso. Él me contó que lo sacó a tu favor y lo sacó rápido y él me dijo ahí.
Yo he sacado esa resolución hablando con Sánchez Velarde. ¿Qué nos dice estos fragmentos? ¿Se actuó con la destreza profesional, como dice la defensa? ¿Aurelio Pastor actuó como abogado al afirmar estos fragmentos? ¿O fueron estas afirmaciones actos de corrupción? Porque de eso se trata. Se trata de que el bien jurídico del delito de tráfico de influencias es el prestigio y regular funcionamiento de la administración pública en las variantes de la administración de justicia y justicia administrativa. ¿Qué logramos con ello? Cuando la sociedad conoce estos fragmentos, logramos lo que ahora se señala en los medios de comunicación. Chapa tu choro, vuélvelo paralítico, la justicia se vende. Eso logramos. Por eso es que la Fiscalía en su momento, el juzgado, el órgano jurisdiccional, cuestiona jurídicamente esos términos. A eso hemos venido. Estos fragmentos son actos de corrupción. Y un abogado en ejercicio libre y regular de la abogacía no hace esto. No hace esto. Se está señalando como causa de bien concedido la casación, porque dice es tráfico de influencias simuladas. No niego que la doctrina no es pacífica en este punto, pero ya a través de la secuela del proceso se ha probado que Aurelio Pastor no actuó como abogado, no utilizó sus conocimientos jurídicos para apoyar la tesis de la interesada. Él actuó por el amiguismo, por el favor de un resultado a su favor, porque después tenía que cobrar los 60.000 nuevos soles. Esa es la realidad, esos son los hechos. Claro, el Código de Ética da muchas señales y normas, como lo da la Ley Orgánica del Poder Judicial, como lo da el Código Procesal Penal, como lo da ahora la Ley de Gestión de Intereses. Gestión de intereses en la que alude la defensa también es como hemos leído los fragmentos de la conversación. ¿Significa eso gestión de intereses? Ya el señor abogado también ha señalado que gestión de intereses bajo la nueva fórmula legal está rechazado. No puede ser pues ante la Administración de Justicia ni ante órgano autónomo constitucional. Eso está prohibido. Y el artículo 20, inciso 8 señala del Código Penal el que obra en el ejercicio de un oficio. Es decir, hay una causa de justificación que presupone el choque de intereses y que uno prevalece porque la sociedad permite que otro tenga menor valía. Acá hay una causa de justificación a quien no ha actuado con destreza profesional en su condición de abogado, con sus conocimientos jurídicos, para decirle voy a prevalecer esa causa en vez de los actos de corrupción a través de estos diálogos. Acá no hay ningún choque de intereses, acá no hay ninguna causa de justificación para que se señale en este caso que Aurelio Pastor Valdivieso actuó como abogado. Y tan es así. Por eso la sala señala como hechos probados que el abogado Aurelio Pastor Valdivieso no ejerció un patrocinio de índole administrativo ni judicial, no se apersonó a los procesos en trámite, no presentó escritos, recursos, informes, no se acreditó como abogado, no contó con la documentación de los expedientes para el estudio, nada. Fue una conversación, es decir, yo quiero que hagas esto, que gestiones, porque tú eres amigo, yo soy amigo, a mí me reconocen más que yo nadie. Solo se limitó a invocar influencias, haciendo alarde de tener amistad con los funcionarios del Jurado Nacional y Ministerio Público. Esa fue su actuación. Por eso es que, con estos hechos probados, es que la sala
especial lo condena. Por eso, por esta situación nosotros consideramos que el rol que desempeñó Pastor Valdivieso no fue un rol en derecho. Quebró las expectativas sociales como abogado y por tanto le viene la responsabilidad penal que le corresponde. El mismo Tribunal Constitucional, cuando declaró la inconstitucionalidad de varios tipos penales, decía sobre el tráfico de influencias. Ahora bien, cabe señalar que la desestimatoria de este extremo de la demanda tinente al cuestionamiento de la descriminalización del tráfico de influencias disciplinadas no implica en modo alguno que necesariamente la persecución penal de los actos de tráfico de influencias, cuando éstas sean simuladas, resulte inconstitucional. En efecto, en el presente caso, se ha analizado la constitucionalidad de la despenalización de los actos de tráfico de influencias irreales, no habiendo encontrado disconformidad con la norma constitucional. Señores, vuelvo a decir, los actos del señor Aurelio Pastor Valdivieso no fueron actos en ejercicio regular y legítimo de la abogacía, fueron actos de corrupción censurados penalmente y por lo tanto la Fiscalía solicita a la Presidencia, a los señores supremos, que declare infundada la casación. Y como quiera que sea señalado causal, si el tráfico de influencias simuladas constituye una causal de justificación de acuerdo al artículo 20, inciso 8 del Código Penal, que se establezca que cuando hay una actividad ilícita en el ejercicio de la abogacía, el quien lo hace tenga la responsabilidad que señala el delito de tráfico de influencias. Eso es todo, señores. Bien, gracias. Con su venia, señor director. Bueno, habiendo escuchado los argumentos de la defensa, vale la aclaración respecto a algunos puntos que nos parecen sumamente importantes. En principio, el tráfico de influencias sanciona el ofrecer e interceder, no sanciona el interceder, no sanciona ir e influir. Eso lo sanciona otra parte del Código Penal, por ejemplo el cohecho. Las razones por las cuales determinado funcionario público falla a favor o en contra, violando o no violando sus deberes, es un asunto que no se sanciona en el tráfico de influencias. Por tanto, es opinión de mi representada que la defensa, al mencionar que si dilatar es delito o no, o si actuar diligentemente es delito o no, de acuerdo al Código de Ética, se aleja del núcleo de prohibición del tráfico de influencias. Eso no prohíbe el tráfico de influencias, es cuestión de leer el tipo penal además. Segundo, se menciona que la ilicitud, es decir, el núcleo de protección de este derecho, de este ejercicio debido de la abogacía, lo debemos encontrar en el Código de Ética. Técnicamente hablando, lo que una argumentación así prueba es que se cree o se tiene la convicción de que el Código de Ética funciona como un asunto de coerción previa. Es decir, que el Código Penal en el artículo 400 debería decir que habrá que ver o recibir un informe del Colegio de Abogados para luego argumentar o decidir acerca de la antijuricidad o ilicitud de una conducta de abogacía. Algo que por supuesto no tiene razón de ser y no tiene ningún asidero. No solo porque así no lo dice el Código Penal, sino porque la adecuación social, que es el argumento principal cuando se analiza la lex artis, es un asunto de experiencia, de acumulación objetiva y subjetiva en sociedad. ¿Qué es riesgo y qué no es riesgo? Al derecho penal le importan asuntos que sustentan la prohibición material de una conducta. No le interesan, o no debería interesarle, lo que diametralmente se dispone en un código de ética. De hecho, la ética y el derecho penal felizmente se han separado hace más de 200 años. De otro lado, si aceptamos el argumento de que el Colegio de Abogados va a decidir la ilicitud de una conducta por encima de la última ratio, por encima de la fragmentariedad, por encima de la subsidiariedad, bueno, el propio abogado de la defensa ha mencionado que lo que se le atribuye como injusto típico a Aurelio Pastor son conductas que también prohíbe el Código de Ética. Influir, apoyar la corrupción, perjudicar
perjudicar el debido proceso, etc. Es decir, no es tan cierto que estén tan reñidas. Luego, la gestoría de intereses, que como bien se ha marcado es un asunto absolutamente público, tiene un correlato privado, que es el delito de tráfico de influencias. Es decir, los funcionarios públicos tendrán una forma de influir entre las decisiones del legislativo, pero los particulares también tienen una forma de influir, que supongo será exponiendo las razones, como lo ha hecho la abogada de defensa en una audiencia. Pero ir a hablar y decidir sobre ello, eso sí es delito. Respecto de que el código de ética actuaría como una causal de justificación. Ojo con argumentar este tipo de ideas. El tecnicismo, la defensa mencionó que el marco de doctrina no solo es suficiente, sino también es necesario aplicar el marco de los hechos. Sin embargo, es gravísimo lo que se está mencionando desde la teoría general del delito. Es decir, ¿qué se discute en una causal de justificación? Se discute la tipicidad y la antijuricidad. Entonces, leído, como lo plantea la defensa, es el abogado que actuando como abogado, por supuesto, comete tráfico de influencias, no comete un injusto penal. La persona que se defiende, el perro que lo muerde, porque esa agresión es legítima, por más que lesione al perro o lesione al dueño del perro, no comete delito de lesiones. Y si lo mata, no comete homicidio. Es decir, el que actuando, a pesar de la tipicidad, bajo un ejercicio legítimo, en ese caso legítima defensa, no comete injusto penal, es decir, no comete comportamiento típico antijurídico. Lo que el abogado está diciendo es, mi cliente sí cometió tráfico de influencias, pero en el ejercicio debido de un derecho, de un oficio, perdón. El oficio es la abogacía. Hay una contradicción flagrante, de dogmática básica además. De otro lado, no todo lo que es sancionado por el Código de Ética debe ser sancionado por el Código Penal. Esa analogía está muy mal planteada. Por ejemplo, matar está prohibido, pero matar también está permitido. Lo que realmente está prohibido es intrometerse de forma ilegítima en la esfera de disposición del bien jurídico vida. Eso está prohibido. Si yo no asisto a una audiencia o asisto injustificadamente a 2 o 3 y el tribunal tiene a bien amonestarme y corre traslado o pone en conocimiento del colegio de abogados, el colegio de abogados tendrá que hacer efectiva mi sanción, ¿cierto? ¿Qué pasa si mi patrocinado recibe la noticia de un paro cardíaco y muere? La muerte tiene un origen, el ilícito mencionado en el código de abogado. Entonces yo maté. Ese es el argumento. Porque si para ver si hay tráfico de influencias, primero tendré que escuchar al colegio de abogados, el colegio de abogados dirá, todo lo que yo diga que eso no es parte de la abogacía, entonces será tráfico de influencias, para el caso concreto. Pero ese razonamiento no es cierto, pues. Lo que aquí importa es el alcance prohibitivo de la norma. La norma penal de homicidios protege las conductas de muerte de este tipo, de que alguien se asuste o se sienta muy apenado porque su abogado ha sido sancionado. No. Y no obstante eso, el colegio de abogados sí sanciona esa conducta. La relación de causalidad ha sido, felizmente también, sumamente superada. El código de ética no puede ser fuente de derecho para el riesgo penal. No puede ser, no solo porque no todo lo que se sanciona ahí es derecho penal o es sancionado por el derecho penal, sino porque un criterio de imputación objetiva, el más importante, es el alcance prohibitivo de la norma. En la investigación, en el proceso, el condenado, y el audio que ha repasado la fiscal, se menciona, me va a ayudar, que me ayudaría notificando o no notificando. La ayuda no es un argumento jurídico. La ayuda es lo que justamente se prohíbe en el tráfico de influencias, cuyo bien jurídico tiene que ver con la capacidad o necesidad que tiene el Estado de evitar mensajes de corrupción, evitar mensajes que hagan ver a la administración pública como un ente vendible, comprable, transable. Eso es lo que protege el tráfico de influencias. Por eso es que solo protege la mera invocación. Y por eso es que solo sanciona, o sanciona indistintamente, lo simulado a lo real. Aquí existen criterios materiales, como diría Luzón Peña, el dolo objetivamente malo. Existen criterios materiales que sustentan la prohibición de la conducta. Oye, yo voy a decir, o esto te prometo una resolución a tu favor,
amparándome en la ayuda que me van a dar mis amigos. Eso se llama tráfico de influencias. No porque lo digo yo, lo diga el fiscal, porque lo echa el Código Penal. Con interpretación sistemática, por supuesto que tiene que ver con todo el ordenamiento jurídico, como bien han citado en la defensa. Y para ello, solo como ejemplo, la sentencia del TC, expediente 04-407-2007, del 14 de septiembre de 2009, menciona claramente el principio de proscripción de la corrupción. Tratados internacionales mencionan lo mismo. ¿Y qué se prohíbe con la corrupción? Se prohíbe el mensaje de la cultura de corrupción, se protege la institucionalidad democrática del Estado. Nadie puede decir que en virtud de ayuda va a ganar un caso. Menos decir que eso, la ilicitud de esa conducta tendrá que definirse en un código de ética. Bien, abogado. Concluya. Por tanto, por los argumentos esgrimidos, solicitamos a su criterio de la sala que le cree infundado la solicitud casatoria de la defensa. Muchas gracias. Sí. ¿Quieres hacer una pregunta, doctor Pariana? Señor abogado, el extremo de la reparación civil, usted no ha fundamentado nada. Y ese es el material kit. Eso fue el día de ayer, señor. Sí. Doctora Revilla, cuando usted ha proyectado parte del diálogo entre el señor Pastor y la ex alcaldesa, usted un poco que omitió mencionar que ahí expresamente en el diálogo dice no se va a pagar a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, incluso después hasta hay la indicación de jueces de la Corte Suprema. Lo que él ahí dice, soy amigo de miembros del Jurado Nacional de Elecciones, dice, he ido a la oficina del fiscal Pablo Sánchez Velarde, actual fiscal de la Nación, he hablado con él, nos ha ayudado, ha dado un dictamen rápido. Es decir, él está dando cuenta a la señora de las gestiones, del resultado de las gestiones. En ninguna parte aparece que él diga, hay que pagar, y por eso me tienes que dar tanto de dinero para pagar a los funcionarios públicos. No aparece ese hecho. Bien, por otro lado, miren, ¿qué pasa en la vida real? En el ejercicio de la judicatura o en el tema de la administración de justicia. Los litigantes nos vienen a ver, nosotros estamos obligados por mandato legal a escuchar a los litigantes. Cada juez supremo tiene un turno para atender a los litigantes. Yo, por ejemplo, atiendo los días lunes. Vienen a verme 10, 15 personas y les voy atendiendo uno por uno. ¿Y a qué vienen a verme? A decirme que los han condenado injustamente, que revise bien el caso, y eso nosotros lo escuchamos y le decimos vamos a revisar bien el caso y se resolverá como corresponde. A veces vienen los familiares, a veces vienen los abogados. Viene por ese caso que se va a ver mañana, que se va a ver pasado. Muchos de esos abogados que vienen, después incluso pueden cobrar a nombre nuestro. Ellos pueden decir, ya hablé con el juez, y pueden cobrar. En fin, ese sí sería un acto típico, digamos, de corrupción. Pero si un abogado intercede ante autoridades que están viendo un caso en su condición de abogado, digamos, donde fluiría nítidamente el delito de tráfico de influencia, que dice el que invocando, teniendo influencia real o simulada, recibe, hace dar cualquier ventaja. Entonces, porque como lo ha dicho el abogado de la defensa, y eso nos interesaría que usted al momento que va a hacer la réplica lo diga, él ha dicho, y eso no digamos, tampoco está desmentido por el resumen que usted ha hecho de los criterios de la sala que ha condenado, de que el ejercicio de la abogacía no necesariamente es el presentar un escrito, el ir a personarse, señalar de domicilio procesal. El abogado, en este caso de la defensa, ha invocado la gestión. Y entonces, esa gestión, desde el punto de vista de la defensa, está permitida y está, digamos, recogida en el Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, se ha hecho una labor de gestión y por eso él incluso le pide, digamos, le cobra por sus honorarios a la señora esta, cuál sería digamos, el acto propiamente de tráfico de influencias. Y finalmente,
nos gustaría que usted nos aclarara. Bueno, la típica persona que hace un tráfico de influencias, pues, y por lo general está a la casa de alguna, digamos, noticia de que se va a ver un caso importante y él se ofrece y él se aparece, digamos, sin que lo llamen, para digamos, ofrecerse casi como abogado. Pero en este caso entiendo que la intervención del señor Pastor es porque tuvo una suerte de contrato verbal, escrito, no sé, pero tuvo una suerte de contrato con la señora porque él no creo que de su propia iniciativa, sin que le pida a esta señora, se haya personado al Jurado Nacional de Elecciones, a la Fiscalía Suprema, para hacer gestiones. Entiendo que lo ha hecho porque tenía un compromiso con la señora para hacer esas gestiones. Y cuando se han recogido esas grabaciones, él está dándole cuenta de esas gestiones. Entonces, si le está dando cuenta de esas gestiones y además es muy cuidadoso cuando le dice no hay que pagar, entonces dice yo tengo buenos amigos, y la defensa ha dicho que tener amigos no es delito. Nosotros también tenemos amigos abogados, porque el juez no va a ser enemigo del abogado. Para que sea imparcial, el juez pudiera ser que tenga relaciones de amistad, pero esa amistad queda en la puerta del despacho cuando uno tiene que resolver. A usted mismo dice, yo tengo buenos amigos ahí, como son buenos amigos me pueden ayudar, ¿no? Más antes, no aparece eso de no cobran. Regresa al anterior. Primera, Ya. Bueno, pero el tema es que ella aparecía que dice que no hay que pagarles. Aparte, no hay que pagarles. Y además esto es una cosa que usted lo ha seleccionado, no es la defensa. Entonces, si fluye de que es el señor Pastor el que había sido contratado verbal o por escrito, verbalmente por la alcaldesa de Tocache, y él se realiza las gestiones que ha realizado y le está dando cuenta dónde estaría, diríamos, la parte dolosa o de corrupción, porque son delitos de corrupción contra la administración pública, que estamos debatiendo esta mañana, doctora Revilla. Muy bien, le he escuchado atentamente, doctor. Efectivamente, vamos a repasar fragmentos de la grabación para poder enfocarnos nuevamente, reiterar la posición del Ministerio Público. Dice... Pero ya la ubiqué, ya. Es el tercer párrafo. Cualquier cosa que se consiga en el jurado no se consigue con plata. No, se consigue justamente no lo subrayé porque ese no era el interés de la Fiscalía, porque nada se puede conseguir en la administración de justicia por plata. De ahí justamente lo que decía, que el bien jurídico protegido es la imagen de la administración pública, el peligro que se pone cuando se diga que la justicia se paga. Eso fue bien claro el Ministerio Público cuando se señaló ese punto. Vuelvo a reiterar, señor, para que quede bien claro. Mira, Corina, mejor llegada no puedo tener con los miembros del jurado. Yo tengo amigos ahí, por supuesto, tenemos los abogados, y tanto abogados como magistrados, pertenecemos al mundo jurídico, en este caso del Colegio de Abogados de Lima. Y bien dicho está, no todos son nuestros enemigos, los abogados no tenemos por qué ser enemigos de nadie, al contrario. De ahí que yo leí el preámbulo del Código de Ética. Somos hombres de derecho, buscamos la justicia, la paz, el bienestar de la comunidad. Son buenos amigos, me pueden ayudar. El amiguismo. Más llegada que yo, eso dice un abogado en el ejercicio regular y legítimo de la abogacía, ¿eso lo hace? Más llegada que yo, o sea, otro abogado no lo puede hacer él, porque él para eso se lo contrató, porque tenía más llegada. Dice, yo le he pedido al presidente que me ayude no remitiéndola, no notificándola, ¿para qué? Para dilatar. Y he escuchado, y a propósito he escuchado que la defensa dice, es parte de la defensa que el caso prescriba. Por supuesto, es parte de que un proceso, por la demora, plazos razonables,
carga procesal, prescriba, pero no es para que el abogado vaya y le pida al juez esconde el expediente para que prescriba, no lo hace, eso no se hace, es ilícito, es acto de corrupción. Ahora te digo una cosa, Corina, yo fui a hablar con el fiscal y el fiscal nos ayudó. Claro, él fue a hablar con el fiscal, pero una cosa, cuando dice, yo he sacado esa resolución hablando con Sánchez Velarde y eso es falso. La comunidad jurídica y la sociedad en sí conoce la calidad moral y probidad del fiscal Sánchez Velarde. Nunca va a esas componendas. Yo he hablado para sacar una resolución. Niego totalmente esa posibilidad. Esa afirmación es falsa. Y le hace creer a la interesada que la resolución, el dictamen emitido por el fiscal Sánchez Velarde fue a su favor. Y por eso quería conseguir el resultado que el Jurado Nacional esperaba el resultado que esperaba del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, eso no es el ejercicio regular, legítimo de la abogacía, señor. Y concuerdo plenamente con la exposición del procurador, cuando dice no hay una cuestión previa que el Colegio de Abogados tenga que decir a través de su código de ética si esto es ilícito o no es ilícito. Todo el ordenamiento jurídico penal sanciona un acto de corrupción. Todo el ordenamiento, todo, no hay uno. Convenciones, tratados internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas. La Convención de las Naciones Unidas tiene un artículo específico, el artículo 18, que sanciona el tráfico de influencias. Doctora, y dice tráfico de influencias reales o simuladas. Doctora, con el debido respeto, era una pregunta, ya está suficientemente contestada, no era un nuevo alegato, por favor. La palabra, doctor Natali. Gracias, señor director de debates. En el minuto 69 del audio dice, que obviamente no lo han puesto, Aurelio Pastor, son gente correcta, Corina, son gente correcta, eso no lo vas a arreglar con plata. Son gente correcta. Si son gente correcta y tengo llegada, ¿para qué? Para que me escuchen si tengo razón o no. Porque son gente correcta. A la gente correcta no se le dice esconde el expediente. Entonces, si vamos a utilizar esta prueba documental, que es un audio completa, no en la parte que conviene, los define como gente correcta. Entonces los términos de la relación abogado-juez, abogado-autoridad son sobre la base que el abogado los ha señalado como gente correcta. ¿Qué se le pide a una gente correcta? Yo soy amigo del fiscal Pablo Sánchez Velarde, no creo que niegue mi amistad. Nunca me da la razón, salvo alguna vez. Y es gente correcta. Y un abogado a gente correcta le pide cosas correctas. Permítanme puntualmente. No interesa qué dice el preámbulo del Código de Ética Profesional, sino cómo se cumple o cómo se viola. Y se viola a través de sus reglas. Entonces, en materia de tráfico de influencia o gestiones indebidas, solo sanciona las gestiones privadas. Si el abogado va por las... Si yo llevo al profesor del juez para que el profesor del juez sostenga que el principio de confianza se aplique en el ámbito de la administración pública y lo hago en hora de oficina, con nombre y apellido y que se registre, ¿es tráfico de influencias? ¿O es el ámbito libre y el deber del abogado de utilizar todo medio lícito? Si yo voy donde el juez y le digo, este es el libro que debe leerse, este es el texto, la única traducción sobre lo que dice Hirsch, ¿es un acto de corrupción? Es más, me dan la razón mis contrapartes y por eso era muy importante. El tráfico de influencias es el acto preparatorio del cohecho. Acaban de citar la Convención Internacional contra la Corrupción y han dicho 50.000
1000 veces que está prohibida la corrupción. Entonces, si el tráfico de influencias es un acto preparatorio del cohecho, como un audio que dice no hay plata porque son gente correcta, podría configurar un tráfico de influencias. Tercero, y con esto dos ideas así termino, que el código de ética profesional no debe ser, o sea, que las reglas del colegio de abogados no deben ser consideradas para determinar que esa abogacía es tan absurdo como decir las reglas de la medicina hay que dejarlas de lado para establecer que es un acto médico. Las reglas de la ingeniería hay que dejarlas de lado para establecer que es un acto de ingeniería. Las reglas de la profesión no se pueden dejar de lado, no por una cuestión lógica, sino porque la Constitución en el artículo 20 ha creado una institución constitucional con autonomía normativa. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no es para fijar las reglas. Y por eso, Aurelio Pastor puede ser gestor de intereses y fue gestor de intereses. ¿Por qué? Miren lo que acaba de decir la Fiscalía. No es gestor de intereses porque acá está la ley 28024 que regula la gestión de intereses en la administración pública. Y no dice que está prohibido que el abogado sea un gestor de intereses. Lo que dice, la presente ley no comprende las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial, de los organismos constitucionales autónomos y de las autoridades y tribunales ante los que se sigan procedimientos administrativos. Lo que esta ley dice es que estas reglas son para el gestor de intereses de la administración pública y no son para el gestor de intereses de fuera de la administración pública. Porque lo que habilita a actuar como gestor de intereses, y con esto concluyo, es el Código de Ética Profesional, que define que el ejercicio de la abogacía, además de litigar, también es la gestión de intereses y que además regula cuál es la gestión de intereses prohibida, la privada. Lo dice expresamente en su artículo 57. La gestión de intereses está permitido como parte del ejercicio profesional y la prohibida es la gestión privada. Y concluyo con esto. No es que se trate de una cuestión previa, seguro he querido decir prejudicial. El problema es que a veces la pasión que no debe aplicarse en estos temas confunde. No se trata que sea una cuestión prejudicial. Lo que se trata es que es un hecho institucional. Hechos objetivos, hechos subjetivos, hechos institucionales, hechos complejos. ¿Quién lo dice? Tarufo. La naturaleza del hecho determina el tipo de prueba. Los hechos institucionales son los que crean el derecho. ¿Cómo se prueba la existencia de una renta tributaria? ¿Con una pericia contable o con la resolución de determinación de deuda firme? Si el Código Tributario dice la renta existe, con la resolución de determinación. ¿Cómo se prueba una modificación presupuestal si es debida o indebida? ¿Con una pericia contable o con el registro CIAF del Ministerio de Economía? Donde dice el artículo 4, la Dirección Nacional de Presupuesto Público es la autoridad exclusiva y excluyente en materia de proceso presupuestal. ¿Cómo se prueba el hecho impeditivo? Porque si yo invoco una causa de justificación, estoy invocando hechos impeditivos. La carga de la prueba la tiene el fiscal de los hechos constitutivos, la carga de la prueba de los hechos impeditivos lo tiene el defensor. ¿Cómo se prueba un hecho impeditivo? Lo que es el hecho impeditivo, cuando es institucional, se prueba con el procedimiento establecido por la ley. Y la ley dice que si la conducta procesal es indebida, la conducta del abogado es indebida en un proceso, con la resolución sancionatoria del juez, que tiene que inscribir el Colegio de Abogados. Pero cuando la conducta se sostiene del abogado es indebida, es general, fuera de procesos, la tiene que establecer el Colegio de Abogados. Tan es así que acá tenemos un informe que dice que el acto es regular y que no ha sido incorporado como prueba. Incluso en este caso el Colegio de Abogados, que debería estar acá presente, dicho sea de paso, no acordarse solo para las conferencias, establece que se trata de un acto de ejercicio regular. Por eso es que insistimos en que la carcelería de Aurelio Pastor es indebida y debe terminar. Una pregunta, doctor Nazar. Señor director de debates. ¿Cómo llega la señora Corina al señor Pastor?
para contratar sus servicios o para tener ese contacto? ¿Cómo llega? Va a buscarlo al estudio ARBE, un estudio importante. Aurelio Pastor concluía su proyecto como político y quería dedicarse ahora al ejercicio de su profesión. Se incorpora al estudio ARBE, un estudio prestigioso de la ciudad de Lima, y ella va al estudio y en el estudio pide sus servicios. Ya, pero ¿por qué? ¿Por los cargos que había ocupado antes el señor Pastor? No, ¿Era su paisano? ¿Alguna recomendación? Lo segundo que usted ha señalado, Corina de la Cruz era alcaldesa de Tocache, departamento del cual Aurelio Pastor ha sido reiteradamente representante político. Esa es la relación de conocimiento. Ya. Así fluye de los audios, además. ¿Y antes no había requerido los servicios del señor Pastor? No. Ok, bien. ¿Alguna pregunta, presidente? ¿Algunas cosas? Bien, entonces, el viernes a las 10 de la mañana también. Bien, como se informó ayer, hay 3 magistrados de este colegiado que van a viajar a España a continuar con una capacitación sobre Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III, por lo tanto, vamos a leer la sentencia el viernes 13 a las 10 de la mañana. Están notificados todos entonces para esa fecha. Son las 10:06 de la mañana, termina esta audiencia. Gracias, presidente.